Sabe que hace un tiempo atrás Dios me dio esta palabra y yo decía, ¿te parece, Señor? Sí, me dice, hablala, tranquilo, andá y decí. Yo cuando recibí mi llamado, yo le cuento, soy hijo de pastor, mi padre pastor fundador de lo que hoy es la filial 72, la que Dios nos ha permitido en este tiempo pastorear. Gozamos de poder disfrutar de la vida de mi papá y de mi mamá y poder estar sirviendo en aquella filial junto con algunos de mis hermanos, pero todos conocen al Señor y todos han entregado su vida al Señor y hoy están caminando de una forma o de otra, pero procurando buscar la voluntad del Señor. Usted me entiende, ¿verdad? Amén. Porque somos humanos y porque no todos somos iguales. Pero cuando Dios me llamó, porque ser iglesia no significa que nos hayamos convertido en cristianos. Podemos estar toda una vida dentro de la iglesia y no habernos convertido nunca. Yo conocí el Evangelio porque mi papá fue el primero que conoció el Evangelio y tendría más o menos unos 11 años. Yo soy el mayor de 6. En realidad soy el segundo de 7, el mayor de 6. Y en otro momento le cuento cómo es la historia, pero usted entiéndalo. Y cuando llegó el Evangelio tenía 11 años y empezamos a caminar en esta fe. Nos costó a todos un poco, pero hemos visto el cambio y lo que Dios hizo en la vida de mi papá. Y empezamos a caminar. Pero cuando llegó mi adolescencia yo me convertí en hermano pan dulce. ¿Sabe lo que es un hermano pan dulce? El que aparece solo para las fiestas. ¿Viste? Yo solo aparecía si había fiestas evangélicas. ¿Viste que en la fiesta? Ayer me invitaron a predicar un encuentro. ¿Cómo comimos, pastor? No sabe. Se come bien, los evangélicos comen bien, ¿sí o no? Amén o no amén, ¿sí? Comemos, Dios nos bendice, nos prospera, ¿sí? Dice un botón basta de muestra. Y estábamos en que yo era hermano pan dulce. Pero un día Dios vino a mi vida y tocó mi corazón. Y una vez que yo tomé la decisión de abandonar esa vida tibia, insulsa, de sí, sí, no, sí, no, sí, sí, el Señor me llamó. Y lo que me llamó, cuando Él me llamó y me llamó con esa palabra de Jeremías y me dijo, donde yo te envíe, tú irás, y lo que yo te digo, tú vas a decir. Así que con total confianza y sabiendo que toda palabra de parte de la boca de Dios produce edificación en nuestras vidas y nos ministra, quiero contarles esto y poder impartirles en esta hora esta palabra. Quiero tomar como base para esta palabra el Salmo 118, versos 23 y 24. Dice, de parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Y la iglesia dice, amén. Sí, nos gozaremos y nos alegraremos en él, porque cosa maravillosa es esto. ¿Sabe? Es maravilloso que nosotros lo podamos leer en la Biblia y que podamos decir amén con tanto amor y con tanta efusión. Y cómo nos gusta cuando una palabra viene y alimenta nuestro espíritu y nos fortalece. Y en estos ambientes donde el Espíritu de Dios se mueve y genera libertad, y estos ámbitos donde son ámbitos donde estamos expuestos a la palabra y la palabra es impartida y atraviesa nuestras emociones, nosotros estamos fantásticos. Y decimos, sí, amén, sí entiendo, amén, amén. Pero la realidad y la verdad cruda es que cuando salimos a la vida cotidiana nos encontramos con el cumplimiento de otra palabra, la palabra que Juan recuerda, ¿sí?, de Jesús, allí en el capítulo 17, cuando él oraba por los discípulos, que le decía al Padre, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Señor, Padre, te pido que no los quites del mundo, pero sí los guarde. Cuando yo estuve con ellos los guardé, ¿verdad? Y entonces cuando salimos de estas puertas, cuando salimos de este ambiente tan agradable, tan de familia, tan cálido, nos encontramos con una realidad que muchas veces nos envuelve y naturalizamos expresiones y actitudes que también son naturales en el mundo. Por eso es importante que no solamente digamos amén, sino que lo tengamos presente todo el tiempo a lo que la palabra de Dios nos habla. Amén.
Nosotros debemos entender que el día que Dios hizo es maravilloso para nuestros ojos y es el día que Jehová hizo y nos gozaremos y nos alegraremos en él a pesar de. Porque si salimos por ahí nos damos cuenta que las personas empiezan y te dicen, qué frío que hace, qué calor que hace, qué calor insoportable, qué frío insoportable. No veo la hora que llegue el verano. Cuando está el verano te dice, ¿por cuándo pasa este calor y viene el invierno? ¿Sí o no? ¿Y está lloviendo? Hoy qué día. Y todo eso. Usted me entiende, ¿verdad? Dice, está lloviendo. Y todo lo demás. Y vos ves que todo el tiempo se están quejando. Si hace frío, si hace calor, si llueve, si sale el sol, si está lindo, si está feo, si te va bien, si te va mal, si tenés que trabajar, si no tenés que trabajar. Vos ves que todo el tiempo se van quejando. Y nosotros, la iglesia, muchas veces naturalizamos ese tipo de expresión. Y si usted hoy analiza su vida y hoy analiza todo lo que hoy vivió o analiza lo que ha vivido en la semana, va a encontrar que algunas de esas expresiones se han salido de su boca. ¿Y sabe qué dice el Señor Jesús? Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, que las palabras no son inocentes. En algún momento entraron dentro nuestro y se alojaron en el buen tesoro de nuestro corazón y en los momentos de aflicciones sacamos lo que verdaderamente somos. ¿Sabía eso? Que en los momentos de aflicción aflora lo que verdaderamente somos. Si usted quiere saber cómo es alguien, hágalo enojar. Y entonces usted va a saber qué es lo que va a decir. Si lo va a bendecir o lo va a maldecir. ¿Amén o no amén? ¿Usted cree que Dios no se enoja? Dios se enoja. Pero Sofonía capítulo 3, verso 17, uno de los pasajes que más me gusta de la Biblia, dice, se gozará sobre mí con cánticos, callará por amor. Callará por amor. Los que somos papás, ¿cuántos papás hay acá? Los que somos papás sabemos que muchas veces nos callamos por amor. ¿Sí o no? Mira. Salí de acá, salí, andá. Andá nomás, andá. No te quiero decir nada porque si digo algo voy a pecar. Dígame si alguna vez no uso esa expresión. ¿Amén o no amén? Amén, ¿verdad? Pero ¿sabe otra cosa que descubrí? Y abro un paréntesis para seguir después con la palabra. ¿Sí? No se me enojen las mamás, pero las mamás son todas mentirosas. ¿Verdad o no verdad? A ver si me mira, míreme. Dígame si alguna vez no vio esta imagen. ¿Pasa que no te voy a hacer nada? ¿Sí o no? ¿A cuánto les pasó el pasá que no te voy a hacer nada? Vos tenés algo ahí atrás, no tengo nada, pasá. ¿Sí o no? Vio que son todas mentirosas. Y se lo dije a mi mamá. Mi mamá se congrega con nosotros, se sienta en el primer banco y le digo, me di cuenta y Dios me reveló que sos una mentirosa. Fuera de chiste. Pero esa iglesia amada del Señor, qué importante es que nosotros podamos entender que naturalizar este tipo de actitudes, este tipo de expresiones y permitir que llenen nuestro corazón para que nuestra boca hable, nos condiciona y nos posiciona. Naturalizando este tipo de expresiones nos condiciona y nos posiciona en lugares espirituales que no anhelamos estar si nosotros alcanzamos el entendimiento y logramos comprender lo que eso produce en nuestras vidas. Porque ninguno de nosotros quiere estar ahí. El Proverbio 3, si no me equivoco, dice, hijo mío, te entrelazaste con los dichos de tu boca. Y ninguno de nosotros quiere estar entrelazado o posicionado en ese lugar. Por eso quiero impartirle esta palabra para que podamos quitar de nuestra vida toda quejumbrez, toda queja, todo aquello que el mundo naturaliza. No sé si usted vio, cuando alguien está necesitando trabajo, va a pedir trabajo y el que lo está por contratar, diga lo que le diga, le dice, sí. Ahora cuando entró a trabajar, este viejo explotador y empieza con todo lo demás. ¿Sí o no? Y lo mismo pasa muchas veces y nos sumamos nosotros a eso. Y debemos erradicar esa queja de nuestras vidas. Ahora la pregunta es, pastor, ¿no nos podemos quejar?
¿No nos podemos quejar? ¿No podemos manifestar lo que nos angustia? ¿No podemos expresarlo? Sí, se puede, pero en el lugar correcto. Para eso está el Facebook y el Instagram. No. Por favor, no haga lo que hacen todos, que van al Facebook y ponen estoy enojado, estoy triste, esto es indignante, porque también es lo mismo. Pero hay un lugar donde podemos ir a quejarnos, hay un lugar donde vamos a ser acogidos, donde no vamos a ser juzgados, donde no vamos a encontrar una opinión contraria, sino que vamos a encontrar los brazos de un Padre que nos va a recoger, los brazos de un Padre que nos va a fortalecer, los brazos de un Padre que va a saber escuchar cuáles son nuestras quejas y cuáles son nuestras angustias. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Salmo 142, verso 2, dice la palabra del Señor, delante de Él expondré mi angustia, ¿no? Delante de Él expondré mi queja y delante de Él manifestaré mi angustia. Ese es el libro de queja, ese es el lugar donde vos y yo, como hijos de Dios, podemos ir a expresar nuestros temores, nuestras quejas, nuestras angustias, porque somos hombres y mujeres y atravesados emocionalmente por distintas situaciones que nos generan ese tipo de situación. Pero el mejor lugar donde no vamos a ser juzgados, donde no vamos a ser subestimados, donde no vamos a ser condicionados ni posicionados en lugares incómodos es en la presencia de Dios. Es poder entender que ir a su presencia, que el estar en su presencia, eso ahí tenemos libertad, ahí podemos volcar totalmente nuestro corazón y podemos hablar con total libertad, sea lo que sea y sea cual sea la situación que nos está afligiendo. Amén. Ahora bien, sabemos que no tenemos que quejarnos, sabemos que no debemos permitir que nuestro corazón se llene de ciertos asuntos y naturalizar costumbres humanas. Sabemos, según lo que dice la Escritura, que si hay angustia o si hay queja, podemos encontrarnos con nuestro Padre Celestial que nos ama en lo secreto, dijo Jesús. Entra en la habitación, cerra la puerta en lo secreto, habla con tu Padre y Él te recompensará en lo público. Lo sabemos, lo entendemos, lo recibimos, lo leímos, lo establecemos en nuestra vida espiritual. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que movernos cotidianamente? Una de las actitudes que nosotros debemos tener como hijos de Dios, yo quiero hablar solamente de dos actitudes en esta hora. Una de las actitudes que debemos tener es la gratitud. La gratitud. Ser agradecido nos pone y nos posiciona en un lugar de privilegio. Nos va a llevar a abrir, que se abran puertas, nos va a llevar a que podamos entender asuntos que no son entendidos por aquellos que son quejosos, que todo el tiempo están quejándose. ¿Sabe que la queja innubila el entendimiento, cierra nuestros ojos porque solamente te centrás en la queja? Pero cuando vos sos agradecido, sea por lo que sea por aquellas cosas que salgan bien y por aquellas cosas que no salgan tan bien, vamos a nosotros entender ciertos asuntos y que atañan y tienen que ver con lo espiritual, que en el medio de la queja no se nos manifiestan. Yo siempre digo, si algo vas a decir y eso va en contra de la palabra de Dios, mejor cállate la boca. Lo mejor que podemos hacer en tiempos de angustia, de situaciones o de problemas, es guardarnos a silencio, porque siempre en esos momentos decimos cosas que no tenemos que decir. O dígame, cuando usted pelea con su esposa, con su esposo, después no tiene que andar diciendo, perdóname, mi amor, la verdad es que no quería decirte eso. Pero lo dijiste. Y a las chicas, olvídate, si soltaste una palabra, fuiste. Se van a acordar siempre. Porque esto ya me lo habías dicho allá en 1997, el 21 de septiembre, que eran las 4 de la tarde. Y te dicen todo, ¿verdad? No se olvidan de eso. Bueno, entonces, mejor en esas situaciones cerrar la boca. Si no tiene algo productivo, si no tiene una alabanza, si no tiene algo que sea gratificante,
o alguna dirección de parte de Dios, en ese momento del fulgor de la batalla, lo mejor que podemos hacer es cerrar la boca. Amén. Gloria a Dios. Así que la gratitud es algo que nos va a posicionar y va a abrir nuestro entendimiento, nos va a abrir la mente y nos va a hacer y distinguir algunos asuntos que no son revelados para aquellos que no están en esa posición. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, relata el inicio del segundo llamado viaje misionero del apóstol Pablo. Pablo y Bernabé tienen una disputa por causa de Juan Marco. Bernabé lo quería llevar, Pablo le decía, el pibe nos abandonó, dejémoslo, que primero se foguee acá, después lo llevamos. Discutieron entre ellos, entonces llegaron a un acuerdo y le dijeron, bueno, vos anda con Juan Marco por allá, yo voy con Silas por acá. Y allá salió Pablo y Silas y algunos hermanos más, ¿verdad? Y Lucas seguro porque fue el que escribió y en muchas partes de ese relato lo escribe en primera persona. Y cuando estaba por entrar a la zona de Asia, Pablo recibe en visión de noche, en un sueño, un varón macedónico que lo llamaba, porque el Espíritu no les permitió avanzar sobre esa región. Si usted lo lee va a corroborar esto, solamente estoy parafraseando para llegar al punto al cual quiero llegar. Y entonces ellos entendieron que tenían que ir a Macedonia, pasaron por unas regiones que el Señor no les dejó predicar, pero cuando llegaron a Filipo, primera ciudad de la región de Macedonia, entendieron que ahí tenían que empezar a predicar el Evangelio. ¿Amén? ¿Hasta ahí estamos? Perfecto. Pablo dice que estuvieron ahí 3 días de reposo, es decir, 3 sábados, 3 semanas, 21 días. Y ellos predicaron el Evangelio todos los días de la semana y todos los días de día de reposo iban al templo, porque eran varones judíos, iban al templo y predicaban de Jesucristo y nadie había creído en su palabra. Pero dice la palabra y hace una salvedad abriendo un paréntesis, una mujer que no pertenecía a la ciudad, que pertenecía a la región de Asia, ¿sí? Una mujer llamada Lidia, que estaba fuera de la ciudad y que era vendedora de púrpura, una tela muy cara, creyó y los invitó a su casa para que ellos se quedaran. ¿Sabe? Dios prepara todo. Diga conmigo, Dios prepara todo. Cuando Dios nos envía, Dios prepara los recursos, porque los recursos nunca son un problema para Dios. Jamás son un problema para Dios. Una vez le dijeron a Pedro, tenés que pagar el impuesto. Usted conoce la historia, Pedro va y le dice, Jesús, hace 3 años que camino con vos y la verdad que la pesca anda medio, dice, ni una mojarrita sacamos este mes y este viene a cobrarme el impuesto. ¿Cuál es el problema, Pedro? Tirá la red, saca un pez, abrile la panza y ahí va a haber una moneda. ¿Paga para vos? Uy, pero va a sobrar, dijo Pedro, ¿no? Porque era pescador pero no tonto. Y Jesús le dice, y pagá para mí también. ¿Sí? Chanfle, dijo Pedro. Y allá fue, porque nunca los recursos son un problema para Dios. Cuando Dios nos encomienda hacer algo, Dios siempre va a proveer lo necesario. Ellos necesitaban un lugar y Lidia los albergó en su casa. Y durante 3 semanas predicaron y nada sucedía. Así que dice que ese tercer día de reposo iban hacia el templo, hacia la sinagoga, hoy le llamaríamos, y dice que venía una mujer con un espíritu de adivinación detrás de ellos gritando, estos son siervos de Dios, estos son siervos de Dios, estos son siervos de Dios. Cualquiera de nosotros se hubiese puesto contento y hubiese dicho, levanta la voz porque nadie cree. ¿Sí o no? Pero Pablo, lejos a decir eso y entendiendo lo que estaba sucediendo, no se quejó, sino que se dio vuelta y le dijo al espíritu que abandonara a esa mujer. E inmediatamente la mujer fue libre. Dice la Escritura, y esto cito textualmente, al ver los hombres de aquel lugar que el espíritu que poseía a la mujer y le daba muchas ganancias, lo había abandonado, tomaron a Pablo y a Silas y dice que le dieron golpes, varas y lo encarcelaron.
en el calabozo de más abajo. Sabe que los calabozos no eran a primer piso, sino eran a subsuelo, y Pablo estaba en el más oscuro, en el más del fondo, donde había más olor a humedad, donde había unas cosas que pasaban por ahí también y que te saludaban. Y no solamente lo pusieron allí, sino que lo encadenaron a la pared. Dice que lo engrillaron. Si usted conoce la historia, sabe lo que viene ahora, pero haga como que no conoce. Porque cuando yo miro eso, es fácil hablar con el diario del lunes, pero pensémonos nosotros en esa situación. Estaríamos diciéndole al Señor, o por lo menos yo, no sé usted, pero yo le estaría diciendo, ¿te parece a vos? ¿Me traes hasta acá? ¿Para qué me traes hasta acá? ¿Para qué me decís que venga? Yo quería ir para el otro lado y vos me mandás acá y acá me pegan. Predico, una sola mujer creyó. A una mujer libero y encima me pegan, me encarcelan y me encadenan. Eso diría yo. Pero Pablo y Silas allí dice que a la medianoche se pusieron a cantar. El espíritu de gratitud comenzó a aflorar. Dígame una cosa, ¿somos agradecidos en todo tiempo por lo que es agradable a nuestras vidas y por lo que quizás no es tan agradable? Pablo y Silas ahí a medianoche cantaban. Y yo siempre digo que me imagino que cantarían una canción que a mí me gusta mucho y que canto cuando hay algo que no entiendo. Porque en esa situación seguramente no hubiesen entendido. No sé si usted entiende esa situación en ese momento, pero yo no lo entendería. Y lejos a quejarme, porque sería mi primera reacción, la segunda reacción, que sería la que si el Espíritu me habla fuerte y me grita en el oído, cantaría esa canción que dice, hay cosas que... ¿La conoce? Yo no comprendo, lugares que yo no iré, pero sí sé que Él es real, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Real en mi ser, me ha lavado con su sangre carmesí. Si lo sabe, acompáñeme. Su dulce amor es para mí. Mi Dios es real porque lo siento en mi ser. ¿Sabe que lo mejor que podemos hacer es dejar que el espíritu de gratitud nos gobierne en tiempos de aflicción? Porque entonces no permitiremos que la queja sea la consejera y la que salga por nuestras bocas posicionándonos en otro lugar. ¿Y sabe qué va a pasar? Lo que pasó aquella noche. Las cadenas se van a caer, las puertas se van a abrir y cosas extraordinarias comenzarán a suceder. Dice que aquel hombre que estaba cuidándolos durmió y al despertarse y ver las puertas abiertas, procuró quitarse la vida. La Escritura no relata lo que le voy a decir a continuación, pero para él era una vergüenza el permitir que los presos se escaparan. Y tarde o temprano, era ese momento o después, iba a ser torturado, iba a ser muerto. Y él quitó su espada, desenvainó porque se había quedado dormido y cuando estaba por matarse de adentro, se escuchó una voz que le dijo, ¡no! No te hagas daño, estamos todos aquí. Iglesia amada del Señor, la historia termina con aquel relato tan famoso
en el cual le dijo, ¿qué tengo que hacer? Y aquellos hombres le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y aquel hombre los albergó en la casa, y allí en Filipo, en la casa de aquel carcelero, comenzó la iglesia de Filipo. Cuando nosotros entendemos que no debemos envolvernos ni naturalizar las actitudes y las costumbres que los hombres de este mundo tienen, y nosotros cambiamos nuestra declaración a pesar de que nuestros ojos naturales vean adversidad, situaciones o problemas, nosotros vamos a hacer que los ambientes sean transformados no por nuestra capacidad, sino por la manifestación del espíritu de gratitud, que no es otra cosa que el espíritu de Cristo. Porque Cristo siempre, siempre comenzó sus oraciones diciéndole, Padre, yo te doy gracias. Recuerda aquel momento en el que resucitó a Lázaro parado enfrente de la tumba, le dijo, Padre, yo te doy gracias. Yo te doy gracias porque siempre escuchas mis oraciones. No lo decía por él, no necesitaba convencerse. Era una expresión de gratitud al Padre, porque el Padre siempre escucha sus oraciones, porque Dios no echa fuera un corazón constricto y humillado, porque Dios tiene sus ojos sobre la vida de sus hijos, porque infinidades de promesas hay en la Escritura para que nosotros confiemos que el Padre nunca nos va a desamparar. El Señor dice, si por los ríos no te anegarán, si por el fuego no te quemarás, y esculpido en la palma de mi mano te tengo. Sos como la niña de mis ojos que yo te voy a cuidar. Nadie te va a tocar. La diestra de mi justicia te alentará. Iglesia amada del Señor, qué bueno es que nosotros podamos permitir que el Espíritu de Dios manifieste en nosotros un espíritu de gratitud, erradicando de todas nuestras palabras y de todas nuestras oraciones cotidianas la queja. No se queje. Si tiene que caminar, gloria a Dios que tengo que caminar. Yo conocía a un hombre que cada vez que, qué bendición, decía, qué bendición, pastor. Y yo decía, ¿qué bendición qué? Pero no entendía. Hoy, después que Dios comenzó a ministrar en mi vida, entendí que lo que hacía era rechazar cualquier declaración que sea contraria para poder establecer sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia, el espíritu de gratitud. Amén. Practíquelo. Le doy tarea para el hogar. Una de las cosas que del vicio del maestro, ¿no? Siempre nos da tarea. Los hermanos me dicen, pastor, vos siempre nos da tarea. Y sí, porque hay un viejo dicho, ¿no?, que dice que en las canchas se ven los pingos, hablando de los caballos, ¿no? Y cuando salimos al mundo nosotros vemos qué tan cristianos somos. Entonces la tarea para el hogar es cambiemos nuestra declaración. Cambiemos nuestra declaración. Veo que cuando empiece por el saludo. Viste que cuando vos vas, ¿y cómo andas? Y acá andamos. Tirando para no aflojar. Yo le digo, fíjese para dónde apunta. Para este lado no, por favor. Si va a tirar algo, tírelo para el otro lado. Amén. Entonces a mí cuando me preguntan, ¿cómo anda? Yo le digo, maravillosamente bien. Les cuento una experiencia para cerrar y ir al otro punto. Dice, el otro día al lado de nuestra iglesia, como a 2 casas por medio más o menos, hay una carnicería, Juan, que hace muchos años que está. Y los domingos a la mañana, antes de entrar a nuestra reunión, normalmente con mi esposa compramos ya la carne para después poder comer algo rapidito al mediodía. Casi siempre es unos churrasquitos, ¿no? Porque es lo más rápido para después prepararnos y volver a salir. Y el otro día estaba Juan, estaba trabajando así y entro, buenos días, y me dice, buen día, ¿cómo estás? Maravillosamente bien. Y levantó la cabeza y me miró. Y cuando me miró, usted sabe que no son nuestras declaraciones lo que hace que cambie, sino que la palabra de Dios es la que no vuelve vacía, ¿verdad? ¿Sabe lo que dice Romanos capítulo 8, verso 18? Porque tengo por cierto, y yo le recité Romanos 8, 18, le digo, porque tengo por cierto y seguro, Juan, que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que ha de manifestarse en los hijos de Dios. Y me miró así, como diciendo,
¿Qué está diciendo este? Y sí, Juan, mi confianza no está puesta en el gobierno de este mundo ni en lo que puedan hacer o dejar de hacer. Mi confianza está puesta en aquel que murió por mí en la cruz y resucitó al tercer día para darme victoria sobre la muerte y el pecado. Y de paso le metí a Cristo. ¿Sí? Apréndaselo. Mire, yo ya lo practiqué tantas veces que como se lo digo de memoria. Y se lo recito rápido porque lo tengo ya internalizado. Pero no nos quejemos. Dios hace salir el sol sobre justos e injustos y hace caer la lluvia sobre buenos y malos. Entonces no nos quejemos. Para algunos la lluvia es mala, para otros la lluvia es buena, pero no nos quejemos porque llueve. Disfrutemos desde nuestro lugar lo que podamos hacer. Si llueve, si sale el sol, si hace frío, si nos va bien, si nos va mal, si nos pasa esto, si nos pasa el otro. Porque si permitimos que el Espíritu de Dios nos gobierne con su gratitud, nosotros vamos a ver cómo las puertas se abren, las cadenas se rompen y podamos establecer ambientes extraordinarios, sobrenaturales y maravillosos, no solamente en nuestras vidas, sino en los lugares donde estamos. Amén. Y lo segundo, yo le dije que para que erradicar el espíritu de queja necesitábamos dos cosas. Lo segundo es, y esto duele, ¿sabes cómo duele esta, no? Es una palabra que no sé por qué cada vez que me la dicen, ¡ay! Obediencia. Terrible, ¿cómo duele la obediencia? Dígame si a usted no le duele, ¿sí? Pero no obediencia a cualquier cosa, obediencia a lo que Dios determina en su palabra. Poder conocer su palabra, el poder establecer su palabra, nos va a llevar a vivir en un tiempo de obediencia. Y cuando nosotros caminamos en obediencia, sabemos que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que conforme a sus propósitos son llamados. Amén. Entonces la obediencia es algo que nos duele. Porque, ¿sabes qué me decía el Señor cuando ministraba esta palabra en la iglesia y cuando Dios me hablaba? Decía, la obediencia aflige la carne, hijo mío. ¿Sí? Porque sufre la carne cuando te pide que seas obediente. ¿Cómo sufre la carne? ¿Verdad? Ninguno quiere ser obediente. Y sabe, Dios me hablaba esta palabra y tuve una confrontación conmigo mismo. Yo nací en Capital Federal, pero me crié toda la vida en Hurlingham. Y la iglesia está en Villa Tesay, partido de Hurlingham. Y ahí mi primer casa, mi primer novia, todo ahí, todo lo primero en Hurlingham. ¿Sí? Ahí crecí y ahí me eduqué y ahí conocí al Señor. Pero hace unos años atrás Dios nos dio la posibilidad de poder comprar una casa del otro lado del río, en 3 de febrero, en el partido de 3 de febrero, en Pablo Podestá, pegadito a Hurlingham. Lo que nos divide es un arroyito de 5 metros de ancho. De un lado es 3 de febrero, del otro lado es Hurlingham. Y yo viví del otro lado. Entonces mi hermano vive también en el mismo partido y el otro día me dice... le digo, qué lindo, podaste el árbol. Sí, me dice, pero viste que hay que pedir autorización a la municipalidad para que, ¿qué le digo yo? Sí, hay que pedirle al intendente por una carta que te permita podar el árbol y ellos te mandan para recoger las ramas. ¿Qué le voy a pedir? Le dije, fue mi primera reacción. No le voy a mentir, le digo la verdad. Yo le dije, ¿qué le voy a pedir permiso? Si el árbol lo crié yo, lo planté yo y lo pagué yo. Tengo 2 árboles en la puerta de mi casa. Uno que creció guacho en una pila de escombros. Y yo le dije a mi esposa, mira ese arbolito, vamos a llevarlo. Le digo, merece vivir, mira cómo creció. Era así, flaco y así de 1 metro. Y lo sacamos, lo crecimos y ahora está hermoso. Tiene como 3 metros de alto, está precioso el arbolito. Y ahí está, pero hay unas ramitas que andan ahí molestando. Y después le digo a mi señora, voy a comprar otro. Y me compré otro y lo puse al lado, así que tengo 2 árboles. Y este viene y me dice, yo los compré, yo los crié, los cuidé, le puse el tutor, los vi crecer. Sufrí cuando había tormenta y los hacía así y ahora le tengo que pedir permiso a este para podarlo. Y la voz del Espíritu que me dice,
Obediencia. Obediencia. ¿Con qué auto? ¿Saben? No los toqué, pero tengo unas ganas de tocarlos. Mi carne me dice, cortale las ramas. Y mi espíritu me dice, obediencia. Tengo los dos acá, el demonio y el angelito, de una oreja y de la otra, que uno me dice, cortalo. Y el otro me dice, obediencia, obediencia. Así que cada vez que salgo de mi casa, me subo al auto, prendo y veo los dos arbolitos, tengo la lucha en el espíritu, ¿viste? Uno que me dice acá, cortalos, cortalos. Y hay días que estoy medio cruzado y digo, les voy a cortar. Y después cuando vuelvo, me dice, obediencia, obediencia. Así que hasta ahora no los toqué. Sigo, ore por mí, por favor, le ruego, le suplico, iglesia amada del Señor, cuando usted ore esta noche, diga, Señor, bendice al pastor Hugo para que siga viviendo en obediencia. Amén. Porque es difícil vivir en obediencia. Porque la obediencia muchas veces no es lo que nosotros queremos, sino lo que Dios dice que tenemos que hacer. Y voy a decir, bueno, pero el intendente no es Dios. Romanos capítulo 13 dice, no hay autoridad que no ha sido establecida por Dios. Y aquel que se rebela contra la autoridad, se rebela contra... Diga, aleluya. Duele, ¿viste? Y cuando vos descubrís esas cosas, vos decís, por Dios, no me puedo enojar, no me puedo quejar. Sí podés enojarte, podés quejarte y podés ser desobediente. Pero después, atenete a las consecuencias, porque nos posiciona en un lugar espiritual en el cual ninguno queremos estar. Porque no se abren puertas, no se caen cadenas y no se establecen ambientes espirituales, sino todo lo contrario. Y la obediencia es aflicción a la carne y la carne no quiere ser obediente. Usted me dice, yo disfruto ser obediente, pastor. Yo digo, mentiroso del diablo. No, a usted no le gusta ser obediente. Su espíritu a la verdad está dispuesto, a la obediencia quiere. Pero Jesús dijo, la carne es débil. Entonces no nos gusta ser obediente. Le voy a decir algo. Lucas capítulo 22, si no me equivoco, verso 40, pero si no podemos ir un poquito más adelante, ¿puede ser? Dice así, cuando llegó a aquel lugar le dijo, orá para que no entréis en tentación. 41, sigamos, yo te digo. Y él se apartó de ellos a distancia de tiro de una piedra y puesto de rodillas, oró, diciendo, ¿qué dice? Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, porque yo no quiero tomar esa copa. ¿Dice eso? ¿No dice así? Dice, porque no, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué le pasó a Jesús? El Jesús hombre, porque fue totalmente hombre, nunca abandonó ser Dios, pero fue totalmente hombre, tuvo que mitigar la carne, tuvo que luchar con su carne. Por eso es que fue tentado en todo y en él no se encontró pecado y por eso su sacrificio es tan válido para nosotros, pero no significa que no fue tentado a ser desobediente. No significa eso. Cuando el diablo lo llevó al desierto, creo que es Lucas 4:1, dice, llevado por el Espíritu al desierto, y allí el diablo lo tentó. Una de las tentaciones es que lo subió al pináculo del templo y le dijo, lánzate, porque dice que los ángeles acampan. Y el Señor le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Amén o no amén? Tuvo que vencer la tentación, tuvo que afligir su carne, vencer su carne. En el Getsemaní, él le dice, Padre, yo no quiero tomar esta copa, pero voy a hacer lo que vos me decís que haga, porque mi carne me dice que no vaya, pero yo soy obediente, porque yo no vine a hacer mi voluntad, sino la tuya.
Terrible, amén. Ser obediente es aflicción a la carne y erradica todo espíritu de queja, todo espíritu de rezongo. ¿Puede quejarse? Sí, en su presencia. ¿Puede estar afligido? Sí. Enciérrese en el cuarto. Amén. Amén. Porque Dios quiere que nosotros seamos la expresión de su gloria para este tiempo. La gratitud no solamente lleva a enfocarnos en Cristo, sino que también nos lleva a crecer en el entendimiento, en la gracia, en la madurez y favorece la expresión de Dios en nosotros. La obediencia nos lleva a caminar en su voluntad a pesar de las situaciones que podamos llegar a atravesar. Dice la palabra del Señor que Hechos de los Apóstoles capítulo 2, Hechos de los Apóstoles capítulo 2, en el verso 42 dice, y perseveraban unánimes. Y después en el verso 47, perseveraban en la oración, en el pan, en el partimiento del pan, en las casas y en el templo. Y verso 47 dice, perseveraban unánimes. 2 veces para hablar de la misma situación usa esta palabra extraordinaria, perseverar. Perseverar es mantenerse en el tiempo a pesar de las situaciones que puedan llegar a pasar en nuestras vidas. Y Dios hoy quiere invitarnos a que nosotros podamos perseverar en el espíritu de la gratitud y la obediencia, despojándonos de toda queja, de toda aflicción, despojándonos de todas esas palabras que pueden llegar a atarnos y condicionarnos en nuestra vida espiritual. Amén. ¿Quiere ponerse de pie y ora conmigo? Espero que haya sido de bendición para su vida, como lo ha sido para mí esto, porque me ha hecho cambiar actitudes. Muchas veces ha estado la palabra en la punta de mi lengua para quejarme de algo y el Señor me recuerda esto, no te quejes, no te quejes, porque este día hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Amén. ¿Se anima a decir conmigo? Cosa maravillosa es esta. Este día ha hecho Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Tómese un minuto allí donde está y diga, Padre, gracias te damos, Señor, por lo que has hablado. Señor, te pido perdón por todas aquellas palabras que me han establecido en una posición de quejoso, Señor, de ingrato, Señor, de desobediente, porque has sido claro más de una vez con mi vida, me has hablado, me has dicho, me has expresado con claridad, Señor, con amor, qué es lo que tengo que hacer o qué tengo que dejar de hacer. Pero muchas veces he hecho oídos sordos, Señor, y no he prestado atención a tu palabra. Yo en esta hora me arrepiento y te ruego que, Señor, tú fortalezcas mi espíritu, que internalices esta palabra en mi vida, Señor. Que todos los días de mi vida pueda decir cada mañana, cosa maravillosa es esta, Jehová ha hecho este día, me alegraré y me gozaré en él. Señor, quiero ser de los que perseveran hasta el fin. Quiero ser, Señor, de aquellos que cuando vos mires, contenten tu corazón, a pesar de, Señor. Te ruego que tú ayudes en mi debilidad, Señor, en los momentos de mi debilidad y de mi carne, Señor, que refrenes mi lengua, que fortalezcas, Señor, y perfecciones el dominio propio por medio de la presencia de tu Espíritu en mí, Señor. Quitando de mi boca toda queja, Señor, quitando de mi boca toda palabra que condicione o ate mi vida espiritual o natural. Señor, llevándome a entender que solamente la gratitud y la obediencia, Señor, establecen ambiente, abren puertas y rompen cadenas. Yo te doy gracias, Señor, porque vos nos has hablado en esta hora fuerte y claramente. Por favor, ayúdanos y sostenenos en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Gloria a Dios.